encontrándome en mi habitual estado, mi siempre adorable Jesús se hacía ver en el momento de tomar la cruz para ponerla sobre su santísimo hombro, y me ha dicho: este inicio tan sencillo en apariencia, pues ya contiene la semilla de un abismo místico. Y así, con esta aparente sencillez, da comienzo, ¿no?, este sexto numeral de este extraordinario volumen 14 del Libro de Cielo. Y con esa también expresión tradicional de Luisa: en mi habitual estado. Un estado que está indicándonos una permanente apertura sobrenatural de su alma, una estabilidad en esa unión esponsal con la divina voluntad y que hace posible esa comunicación continua con el Señor. Y ese estado es una modalidad de vida, ¿no?, una vida transfigurada, donde el alma vive inmersa en el querer divino, al tiempo que se vuelve claustro de revelación, eco vivo de las operaciones del cielo. Y en ese clima interior, ¿no?, se le aparece Jesús, pero en el momento preciso en que toma la cruz para cargarla sobre su hombro. Y este gesto no es elegido al azar. Jesús se manifiesta en un instante de, ¿cómo diríamos?, de suma densidad redentora. Es decir, es el acto en el que el amor encarnado asume libremente el instrumento de su oblación. No se trata del momento de la crucifixión en el Gólgota, sino en el instante en que nuestro Redentor extiende sus brazos hacia la cruz y la recibe. Es, por así decirlo, sería el momento en el que el hágase de Cristo, el fiat voluntas tua de Cristo, ¿no?, al designio eterno, a ese designio del Padre Celestial, ¿no? Y por tanto es el momento en el que la voluntad suprema, obrando en la humanidad de Cristo, abraza la saciedad del viernes de pasión. Que Jesús se haga ver precisamente en ese punto es toda una enseñanza, pues, silenciosa y luminosa. El Señor quiere introducir a Luisa, y con Luisa a todos los hijos de la divina voluntad, en ese instante eterno en que nuestro Redentor abraza la cruz con amor. Es decir, nadie se la impone, no se la encuentra así, no tropieza con ella, sino que la recibe, la toma, la hace suya. Y ese tomar la cruz es un acto de señorío, un acto de amor y un gesto de alianza. Al cargarla sobre su hombro, ¿qué hace Cristo? Pues se ciñe con el madero que va a ser su trono, su altar y también su cántico amoroso al Padre Celestial. Y es que la cruz en ese momento no es todavía instrumento de tortura, sino un signo de esa decisión interior libre, amorosa. Y desde allí
Jesús quiere colocar a Luisa y a todos los hijos de la divina voluntad en ese umbral donde la cruz es, pues eso, acogida con amor, no sufrida por imposición. Por tanto, es un umbral sagrado porque marca el paso donde el Cordero de Dios acepta ser crucificado, claro, no por necesidad, sino por amor. Y esto en perfecta consonancia con la santísima voluntad eterna. Y así, desde ese primer contacto, cuando la madera se apoya sobre la carne y la voluntad del Padre pues resplandece en esa obediencia libre del querer humano de Cristo, es cuando Jesús abre su palabra. Y no habla desde fuera de la cruz, sino desde el corazón del amor que está abrazando la cruz. No habla desde la cima del Calvario, sino desde ese instante en que su querer se hace transparencia del fiat del Padre. Allí donde el dolor, pues aún no ha lacerado, pero el amor ya lo ha entregado todo. Entonces es cuando se inaugura el diálogo de este sexto numeral. Jesús no se muestra como espectador de la cruz, sino como aquel que la toma voluntariamente y llama a las almas que han dicho sí, sí quiero vivir en tu voluntad, sí quiero el don de dones. Nos invita a vivir ese mismo gesto. ¿Dónde? Pues en la voluntad santísima, en la voluntad suprema, que la primera que abrazó la cruz. Hija mía, cuando recibí la cruz la miré de arriba a abajo para ver el lugar que tomaba en mi cruz cada alma, y entre tantas, miré con más amor y puse atención especial a aquellas que habrían estado resignadas y habrían hecho vida en mi voluntad. Las miré y vi su cruz ancha y larga como la mía, porque mi voluntad suplía lo que a su cruz le faltaba, y la alargaba y ensanchaba como la mía. Toda una declaración o una revelación de ternura redentora, la que acaba de brindarnos Jesús, que la verdad que conmueve, ¿no?, por su humildad y también por su altura, ¿no? Jesús acaba de declarar que al recibir la cruz, no solamente es que asumió el peso físico, ¿no?, y el peso espiritual de los pecados del mundo, sino que también contempló con atención amorosa a cada alma individual que ocuparía un lugar en ese madero. Por tanto, Jesús contempla la cruz no como una especie de objeto anónimo, sino como un espacio habitado, como una geografía interior en la que cada alma encuentra su lugar. Cuando nos acaba de decir, la miré de arriba abajo, no habla Jesús como quien observa una estructura física, sino como quien escudriña con amor infinito la obra que está a punto de asumir y los rostros que en ella quiere acariciar. Es decir, ese mirar de arriba abajo no es un gesto impersonal. Cada alma fue vista en la luz
de un propósito eterno inscrito en la mente divina. Entre todas, Jesús destaca pues aquellas almas que vivirían en su voluntad divina. El caso es que cada alma tiene un sitio en la cruz, y ese sitio no es asignado con frialdad, sino con una mirada personal, amorosa, llena de elección. Jesús no carga solamente con los pecados de todos, sino que abraza en la cruz la historia personal, la historia particular de cada criatura, como si en el madero estuviera grabado el nombre y la vocación, pero de cada redimido. Y entre todos, su mirada se detiene, ¿no? Con una mayor, atención especial, ¿no? En aquellas almas, pues que no solamente aceptarían la cruz, sino que habrían de vivir esa cruz en la divina voluntad, ¿no? Por tanto, aquí ya se traza una distinción decisiva. No se trata simplemente de resignarse a la cruz o de sufrirla con paciencia, esas dificultades que lleva la vida en sí. Se trata de habitar interiormente el querer divino. Se trata de hacer la voluntad de Dios en la divina voluntad, y esto hacerlo no como una norma, sino como dice Luisa, como un estado habitual, como una morada, como una vida, como si fuera la médula de nuestra alma, el principio rector de nuestra existencia. Pues bien, estas almas, estos hijos del Fiat Voluntas Tua, son especialmente queridos por Jesús. Él las contempla con amor esponsal y les concede en esa mirada de la cruz de arriba abajo una atención muy singular. Son almas contempladas con mucha ternura, porque no viven simplemente en la órbita del sufrimiento, sino que lo que las distingue es que están asentadas en ese centro insondable del divino querer, que lo transforma todo. Y por tanto, las cruces de estas almas, aunque aparentemente a ojos humanos puedan parecer pequeñas o limitadas, sin embargo, se convierten en algo inmensamente grande, tan anchas, tan largas como la del Divino Esposo. Y es la divina voluntad la que obra esa transformación. Es la divina voluntad la que suple las deficiencias humanas. Es la divina voluntad la que eleva esas cruces hasta igualarlas en el valor espiritual que tiene la del mismo Cristo, ¿no? No es que la cruz del Señor anule las cruces humanas, sino lo que hace es las incorpora y las eleva a su medida, pero ojo, medida redentora. Y ese alargamiento y ese ensanchamiento, claro, obviamente no debe entenderse en un sentido físico, sino espiritual. Implica que los sufrimientos, actos, sacrificios de estas almas que quieren vivir en la divina voluntad adquieren eficacia redentora
y una eficacia redentora semejante a la de Cristo el Redentor. ¿Por qué? Por estar plenamente desposadas con Jesús mediante el don de su voluntad. Por eso, las cruces de estas almas, grandes o pequeñas, son transfiguradas y asumen una dimensión eterna, participan en el designio del fiat redentor, y la cruz de estas almas, aunque externamente puedan parecer, minúsculas, escondidas, se vuelven tan anchas, tan largas como la de Cristo. Esto no es un mérito propio, sino porque la divina voluntad suple lo que a las cruces de los hijos de la divina voluntad pues les falta, ¿no? Y entonces, al suplir lo que les falta, ¿qué hace? Alargarlas, ensancharlas, las glorifica con la medida del amor eterno. Si la lógica de nuestro mundo, la lógica humana, mide las cruces por el peso, por su duración y por su visibilidad, la lógica del cielo, en cambio, las mide por la conformidad al querer santísimo. Allí donde un alma ha brindado su sí quiero el don, la gracia de las gracias, allí donde un alma ha dado su sí con pureza, con perseverancia, la cruz no es ni estrecha ni breve, se dilata con las dimensiones del sacrificio de Cristo. El sufrimiento no cambia de forma, pero es absorbido en una voluntad eterna, en una voluntad omnipotente que lo transfigura, lo exalta y lo vuelve fecundo, una fecundidad más allá del tiempo. Por eso el alma que vive en la divina voluntad pues no teme la pequeñez de su cruz, ni incluso su aparente insignificancia. En el querer de Dios, todo lo limitado se vuelve inmenso, porque no es la cruz en sí, no es la cruz, por la misma cruz, la que santifica, sino la divina voluntad, esa voluntad increada que la habita, porque hemos dado el sí quiero, ¿no? Y esta es la clave que convierte el dolor humano en oblación eterna. Y esta es la clave que convierte al alma creyente en corredentora, oculta, escondida, al estilo de nuestra querida mamá, del cielo, ¿no? La emperatriz celestial. Por tanto, el quid de la cuestión no está en la cantidad de sufrimiento, sino en esa docilidad amorosa con que el querer humano se rinde al querer divino. Así nuestras cruces, pues por más personales que sean, o más ocultas, o incluso incomprendidas que sean, alcanzan su finalidad suprema cuando se abrazan en el seno de la voluntad divina, porque es ahí, en la divina voluntad, y solamente ahí, la divina voluntad quien otorga, ¿no?, la medida, la fuerza, el resplandor de la cruz del Redentor. Oh, cómo sobresalía tu cruz larga, larga por tantos años de cama, sufrida solo para cumplir mi voluntad. La mía era solo para cumplir la voluntad de Padre Celestial,
la tuya para cumplir la mía. Una hacía honor a la otra, y como una y otra contenían la misma medida se confundían juntas. Toda una confidencia de una ternura insólita. Jesús no solo contempla la cruz de Luisa, sino que es que además la exalta, la reconoce, la corona con palabras que brotan del amor divino, que todo lo observa, que todo lo guarda, que todo lo magnifica cuando ha sido vivido en el querer supremo. Jesús no habla desde la condescendencia, sino desde la comunión. Es decir, como quien ha compartido el peso de esa cruz y ha hecho de ella pues un lugar de encuentro, de resonancia, de reciprocidad. Oh, cómo sobresalía tu cruz. Esa exclamación de Jesús es real, es una exclamación palpitante, no es un halago piadoso, es un reconocimiento y un reconocimiento eterno. Ya sabemos que no se trata de una cruz heroica, ¿no? A los ojos del mundo se trata de una cruz larga, silenciosa, inmóvil, tejida día a día en la fidelidad a la voluntad divina, sin testigos, y sin embargo esa cruz escondida, prolongada, ¿no?, resplandece ante Jesús como inmensa, no por el grado de sufrimiento, sino por la pureza de su causa. ¿Y qué causa era esa? Solo para cumplir mi voluntad. Esa era la causa de la cruz de Luisa. La cruz de Luisa no se define por el dolor, solo para cumplir la voluntad de Dios. Es una cruz que se define por el fiat que la sostiene. Y por tanto no es la postración de Luisa en su habitación, allí sobre el lecho, ¿no?, la clave de su grandeza, ¿no?, sino la intención con que fue abrazada. Pues eso, ¿con qué intención? No buscar otra cosa que complacer, agradar al divino esposo, al divino querer. Y en eso radica su esplendor. No es en la duración de toda una vida, ¿no?, prácticamente de años tras años ahí postrada ahí en la cama, sino en la orientación ininterrumpida del alma hacia la divina voluntad, que es la que la mantenía Luisa en ese estado, claro, no como castigo, ¿no?, sino como una elección de amor. No olvidemos que Luisa no estaba en la cama porque estuviera enferma, ciertamente no es que gozara de una salud pletórica, estaba postrada en la cama por una elección de agradar, porque eso es lo que Jesús quería de ella, para darle, pues, allí, en ese altar, ¿no?, darle esas verdades, ¿no?, sorbo a sorbo, de cómo se vive, cómo es a enseñarla esa vida de cielo. Bueno, el caso es que además Jesús va a trazar un paralelismo. Si la cruz, la de Cristo, fue abrazada por cumplir la voluntad del Padre,
La de Luisa es abrazada por cumplir, pues que la voluntad de Jesús, ¿no? Y en esa pureza de intención, ambas, ¿qué hacen? Se responden, se exaltan mutuamente, se honran. Dice Jesús que una hacía honor a la otra. Y la verdad que son palabras inauditas, ¿no? Porque elevan la cruz de Luisa, de una criatura, ¿no? Hasta hacerla espejo del sacrificio del verbo encarnado. Y hay, por tanto, una reciprocidad que es sorprendente, ¿no? Porque la voluntad suprema, la santísima voluntad, que obraba en ambas cruces, claro, es una y la misma, ¿no? Y por lo tanto, la santidad de una exalta la santidad de la otra. La cruz de Cristo glorifica la cruz de Luisa, y la cruz de Luisa, vivida en esa misma santísima voluntad, glorifica la cruz de Cristo. Por eso Jesús concluye esta confidencia, ¿no? Con estas palabras: y cómo una y otra contenían la misma medida. Como una y otra contenían la misma medida, se confundían juntas. ¿Qué medida es esa? Pues no es otra medida que la voluntad divina, que es principio y forma de toda santidad. No es que las cruces sean idénticas, claro que no, pero lo que sí que es cierto es que han sido amasadas por el mismo querer supremo, por el mismo querer omnipotente, y por tanto participan de una misma sustancia, de un mismo perfume, de una misma fecundidad. La cruz de Jesús y la cruz de Luisa ya no se distinguen como realidades separadas. Serían algo así como dos llamas que arden en un mismo fuego, como dos gestos que brotan del mismo fiat y se ofrecen en un solo acto, ese acto único, eterno de Dios. Y aquí se revela el misterio de las cruces, de cualquier cruz, cuando es asumida en la divina voluntad. ¿Por qué? Porque dejan de ser aspas individuales, para convertirse en extensiones vivas de la cruz de Cristo. Ya no son simplemente cruces soportadas, son cruces transfiguradas. Ya no son simplemente pruebas, meras pruebas, sino gestos del mismo Redentor, prolongados en el tiempo, a través de esas almas fieles, esas almas que le han dicho: sí, quiero vivir en tu voluntad. Y por tanto, en el silencio de ese lecho, de ese dormitorio de Luisa, ahí en Corato, pues se esconde, ¿no?, todo un calvario entero, y no como una repetición, sino como una participación amorosa, como una participación operante en la pasión del Señor. Mi voluntad tiene la virtud de ablandar la dureza, de endulzar la amargura, de alargar y ensanchar las cosas pequeñas. Por eso cuando sentí la cruz sobre mi hombro, sentí también la suavidad, la dulzura de la cruz de las almas que habrían sufrido en mi querer. Con estas palabras, Jesús nos está desvelando la potestad transformadora
de la divina voluntad o de la divina majestad. La divina voluntad no solo gobierna el universo, sino que transfigura y transfigura cuanto toca, infiltrando suavidad en lo áspero, dulzura en lo amargo, grandeza en lo humilde. Y esto no es un simbolismo, es una operación real, efectiva, y tiene esa realidad, tiene lugar en las almas y en los acontecimientos. Así que al cargar el madero, Jesús, claro que experimentó el dolor acerbo, ¿no? Pero junto a ello también experimentó, saboreó el alivio místico que brotaba de las cruces, esas cruces futuras que iban a ser vividas en la divina voluntad, y donde el peso del madero pues lacera, ¿no?, con mayor crudeza, ¿no?, sobre ese hombro santísimo de nuestro Redentor. Al tiempo irrumpió el rocío, un rocío secreto, ¿no? Irrumpió la dulzura de todas esas cruces que iban a ser abrazadas en el fiat divino, ¿no? No se trató de una dulzura que reduciera la pena de nuestro Señor, pero sí que la transfiguró desde dentro, porque el mismo querer eterno es el que sufre, ama y consuela en los miembros, ¿no?, del cuerpo místico de Cristo. La cruz material permanece áspera, cortante, pero al ser acogida en la voluntad divina, recibe una fuerza que viene de lo alto, una fuerza secreta que no suprime el dolor, pero lo suaviza, no lo extingue, lo endulza. Y esa dulzura no es evasión, claro que no, es fruto de la unión. Nace cuando el querer humano se consume en el querer divino y cesa ya de resistir, de calcular, de lamentarse. Ahí es el fruto de esa unión, y de ahí viene la dulzura, la suavidad. Y Jesús lo confiesa, que al sentir, pues claro, la carga, ¿no?, de la cruz físicamente, de todos los pecados de toda la humanidad, al mismo tiempo, de un modo real, sintió la suavidad que procedía de las almas que siglos después, ¿no?, pues abrazarían con abandono divino, ¿no?, abrazarían cualquier cruz, pero viviéndola en el divino querer. El peso era de Jesús, la dulzura de los hijos del fiat voluntas tua. Claro que no le aligeraban la carga, esa carga física, pero su amor, ya presente en la eternidad del fiat, ya estaba difundiéndose como un perfume escondido en el madero que Cristo estaba portando ahí en ese Vía Crucis del Viernes Santo. El hombro, claro, punto de contacto entre el cuerpo y la cruz, pues en ese momento sagrado se vuelve emblema de comunión. Allí
allí se abre la llaga más profunda del Vía Crucis, pero también en esa llaga más profunda, ¿no?, se derrama el bálsamo de todas las cruces que iban a ser vividas y ofrecidas en obediencia, ¿no?, y en conformidad a la divina voluntad. La madera permanece cruel, ¿no?, pero ese punto queda totalmente transfigurado, ¿no? Y por tanto, allí emerge un principio altísimo. Y es este: el alma que sufre en la divina voluntad no solo se une a Cristo, es que lo consuela. Y no lo consuela con palabras, sino con toda su existencia consumida en el fiat divino. Su cruz, por pequeña, menuda que parezca, su cruz se vuelve bálsamo, un bálsamo vivo que penetra el dolor del Redentor, que lo envuelve el dolor del Redentor en una suavidad de participación esponsal, conyugal. Y por tanto, quien vive en el Fiat Supremo ocupa la cruz de Cristo pues de dos modos. Claro, todos sabemos, ¿no?, con los pecados, con los cuales, sí, nuestros pecados, con los cuales le hemos forjado esa cruz, ¿no? Pero afortunadamente, gracias al don de dones, a la gracia de las gracias, también ocupamos la cruz de Cristo ya no simplemente con nuestros pecados, sino con nuestros actos de luz, ¿no?, que la alivian, ¿no? Entonces ya no es un vía crucis, hay también un vía lucis escondido, que es la verdadera cooperación redentora, ¿no?, con el Redentor. Es una cooperación activa, fecunda, amorosa. Y así, sí, ciertamente Cristo sufre todo el peso del mundo, pero también experimenta el descanso, ¿no?, ese descanso íntimo, ¿no?, que le brindamos los hijos de la divina voluntad, que ya estamos ahí presentes. Estamos presentes desde nuestro propio tiempo, ahora en el tercer milenio, ¿no?, en nuestro propio espacio, pero estamos presentes gracias al don supremo, ¿no?, al don excelso, ¿no?, en el corazón mismo de la pasión de Jesús. Y por tanto, ese hombro herido, ese hombro lacerado, se convierte en un lugar de cita. Ahí confluyen, ¿no?, los pecados que laceran, ¿no?, pero también confluyen los actos divinos que consuelan. Y por eso la redención no fue solitaria. Quien vive en la divina voluntad, como María, la Madre de Dios y Madre nuestra, ¿no?, participa en esa divina voluntad eficazmente en esa obra del Cordero de Dios, y participa transfigurando el dolor en alivio. ¿En alivio para quién? Para el varón de dolores. Y por eso, quien se une al fiat divino, pues puede atreverse, ¿no?, a decir con la pequeña hija, ¿no?, de la divina voluntad, puede atreverse a decir en esa meditación, ¿no?, de la 18ª hora del reloj de la pasión, estas palabras: Mi pacientísimo Jesús,
Veo que das los primeros pasos bajo el peso enorme de la cruz, y yo uno mis pasos a los tuyos. Y cuando tú, débil, desangrado y vacilante, estés por caer, yo estaré a tu lado para sostenerte. Pondré mis hombros bajo la cruz para dividir junto contigo el peso de ella. Tú no me desdeñarás, sino acéptame como tu fiel compañera. Mi corazón tuvo un respiro de alivio y la suavidad de las cruces. Ellas hizo adaptar la cruz sobre mi hombro y se hundió tanto que me hizo una llaga profunda. Y si bien me dio un dolor acerbo, sentía al mismo tiempo la suavidad y la dulzura de las almas que habrían sufrido en mi querer. Estas palabras concentran una paradoja conmovedora, donde el dolor extremo y la dulzura espiritual se entrelazan sin mezclarse ni extinguirse. Jesús nos revela que en el instante en que la cruz se le hunde en su hombro hasta abrir una llaga profunda, en ese instante no solamente experimentó la crudeza del sufrimiento, sino también un alivio misterioso que le traían las cruces ofrecidas y vividas en la divina voluntad. Y por tanto ahí hubo una unión de contrarios. El corazón traspasado de Cristo halla en medio del suplicio pues un respiro inefable, una brisa de consuelo, cuya fuente no es del mundo, sino de las almas fieles, de esas almas que quieren y viven en la divina voluntad. Almas que siglos después abrazarían la cruz, pero ¿la cruz dónde? En el fiat. Y esa imagen del hombro, ese hombro herido, adquiere por tanto un significado nuevo. No es solo el lugar del dolor más oculto de la pasión, sino también es el punto donde confluyen las ofrendas futuras de quienes vivirán en la divina voluntad. Así, el madero, si bien no pierde su aspereza, al contrario, se incrusta con más fuerza, ¿no? Pero en esa herida, que es la más secreta y constante, ¿no?, se filtra allí la dulzura de las almas que han brindado su sí a la gracia de las gracias. Y de este modo la llaga del hombro de Jesús se convierte en altar invisible, donde el sufrimiento humano y el amor divino se abrazan en una misma llama. Con todo, es conveniente subrayar que el consuelo que experimenta Jesús no es disminución del dolor, sino coexistencia de dos realidades. El peso y la llaga son reales, pero también lo es el alivio espiritual que proviene de esa fidelidad de las almas desposadas, ¿no?, al divino querer. Y esa simultaneidad misteriosa
en esa simultaneidad, pues se revela, ¿no?, la fecundidad del sufrimiento transformado. La pasión de Cristo no es solitaria, porque acoge en toda su hondura, ¿no?, la ofrenda silenciosa, ¿no?, de cada alma, de cada hijo de la divina voluntad, de cada sí pronunciado en la Iglesia. Y yo creo que como muestra un botón, he aquí las palabras de Luisa, ¿no?, que podemos contemplarlas, meditarlas y abrazarlas en esa interiorización, ¿no?, de la 18ª hora del reloj de la pasión. Ya tiemblas todo. Las espinas, a los continuos golpes que recibes, penetran siempre más en tu santísima cabeza. La cruz, por su gran peso, se hunde en tu hombro, formando una llaga tan profunda que descubre los huesos, y a cada paso me parece que mueres, y por lo tanto te ves imposibilitado para seguir adelante, pero tu amor, que todo puede, te da la fuerza, y conforme sientes que la cruz se hunde en tu hombro, reparas por los pecados escondidos, que no siendo reparados, acrecientan la crudeza de tus dolores. Mi Jesús, deja que ponga mi hombro bajo la cruz para aliviarte, y contigo reparo todos los pecados ocultos. Claro, con estas palabras de Luisa, ¿no?, podemos ver cómo en la llaga del hombro el Redentor y Luisa y las almas como Luisa unidas a la divina voluntad se encuentran en una comunión que no es solo de dolor, claro que no, sino una comunión de ternura, de alivio, de gloria escondida. Cada cruz abrazada en el fiat se convierte en un toque de suavidad para la humanidad doliente del Dios unigénito, y cada llaga abierta en Cristo se vuelve receptáculo de la dulzura que solo puede nacer del amor eterno. Y como mi voluntad es eterna, su sufrir, sus reparaciones, sus actos, corrían en cada gota de mi sangre, corrían en cada llaga, en cada ofensa. Mi querer las hacía encontrarse como presentes a las ofensas pasadas, desde que el primer hombre pecó, a las presentes y a las futuras. Con claridad majestuosa se nos revela cómo la eternidad del fiat divino transforma la historia y la transforma en presencia, de tal manera que el acto temporal del alma, ¿no?, que vive en la divina voluntad, en esa transformación de la historia que realiza el fiat, ¿no?, se convierte en una participación real, universal, en la redención de Cristo, ¿no? Y Jesús lo declara, que siendo su voluntad eterna, ¿no?, todo lo que las almas hacen en ella, sus penas, sus actos, sus reparaciones, no queda limitado a un instante fugaz, no queda recluido en el recinto de nuestra época, sino que está corriendo, y está corriendo como un río de luz, como un río de amor, y está corriendo en cada gota de su preciosísima sangre, en cada llaga de su cuerpo santísimo, en cada afrenta que está recibiendo
en ese viernes de pasión. Y así se está desplegando una verdad altísima, ¿no? Y es que en el orden del fiat, claro, fiat eterno, no hay un antes ni un después. Las reparaciones ofrecidas siglos después, más tarde, ¿no?, del Viernes Santo, ¿no?, por un alma fiel, un alma que vive en la divina voluntad, son acogidas por Jesús como presentes en ese viernes de pasión. Son acogidas por Jesús porque Él percibe, palpa, ¿no?, que están corriendo místicamente en su sangre, que están fundiéndose en sus heridas, que se están ofreciéndose en sus dolores. Y mientras sí, Él, como Verbo encarnado, está siendo lacerado por las espinas, escarnecido por esas mofas, por esas palabras hirientes, ¿no?, herido por los clavos, Él al tiempo está recibiendo un consuelo, y un consuelo real, que son esas reparaciones futuras de quienes pues queremos, ¿no?, vivir, ¿no?, y estamos vida de cielo aquí en la tierra, ¿no?, y estamos aprendiendo a obrar en su querido en su querer divino, ¿no? Y todo eso Jesús lo recibe, lo recibió aquel viernes de pasión, no como una memoria anticipada, sino como un encuentro verdadero en ese acto único y eterno de su sacrificio, ese acto único de Dios. Ya sabemos que en la lógica terrena, ¿no?, los acontecimientos se suceden, se olvidan, pero en la lógica del divino querer, en la lógica del reino, todo late simultáneamente. La ofensa de Adán, los golpes que están desgarrando en la carne del Verbo, los pecados que aún han de cometerse, todo se sitúa ante la misma mirada redentora. Claro que el Señor no simplemente no es que contemple el mal, es que lo esencial es que en su mirada está también contemplando, haciendo correr junto con su preciosísima sangre esa fidelidad futura de quienes vivirán en la divina voluntad. Esas almas todavía escondidas, ya no solamente para la historia, sino para la Iglesia, ¿no?, ya están circulando, ya están obrando en la eternidad, ya están presentes en cada llaga viernes, abierta ese Viernes Santo, ¿no?, y cada deshonra padecida por Cristo. Y si bien es cierto que el mundo mide los actos, pues bueno, por la visibilidad o por su eficacia, Jesús está revelando que en su sangre corren silenciosamente todos los actos que alguna vez serán hechos en su querer divino. Y en esa corriente sagrada, cada alma fiel tiene su puesto. Por tanto, no están al margen de la historia, sino que su puesto es el corazón, ese corazón palpitante del fiat redentor. Y por eso Jesús dice que su querer, su divino querer, las hacía encontrarse como presentes aquel Viernes Santo, no al modo de una visión anticipada, ¿no?, sino como presencia real y eficaz dentro de su oblación redentora. Los actos, los dolores, las reparaciones de las almas
que viven en la divina voluntad no se limitan a reparar culpas personales, sino que ofrecidas al trono de Dios se transmutan, ¿no? Se transmutan en un canal de misericordia, un canal que desciende, ¿no?, sobre todas las generaciones. Y Luisa despliega toda esta arquitectura, ¿no?, secreta, ¿no?, secreta a los ojos del mundo, pero no para los ojos de los ángeles ni de los bienaventurados. Despliega esta arquitectura, ¿no?, de un modo particular en el volumen 9, concretamente en el numeral 15, ¿no?, que tiene como fecha 4 de octubre de 1909. Estaba, según mi costumbre, toda ocupada en mi interior en las horas de la pasión, justo en la hora en la que Jesús carga el pesado madero de la cruz. Todo el mundo me estaba presente, pasado y futuro. Mi fantasía parecía que viera todas las culpas de todas las generaciones que prensaban y casi aplastaban al benigno Jesús. Así que la cruz no era otra cosa que una brizna de paja, una sombra de peso en comparación con el peso de todos los pecados. Yo trataba de estrecharme a Jesús y decía: mira mi vida, mi bien, estoy yo a nombre de todos ellos. ¿Ves cuántas olas de blasfemias? Y yo, para repararte, te bendigo por todos. ¿Ves cuántas olas de amarguras, de odios, de desprecios, de ingratitudes, de poquísimo amor? Y yo quiero endulzarte por todos, amarte por todos, agradecerte, adorarte, honrarte por todos. Pero mis reparaciones son frías, mezquinas, finitas. Tú que eres el ofendido, eres infinito, por lo que también mis reparaciones, mi amor, quiero hacerlos infinitos, y para hacerlos infinitos, inmensos, interminables, me uno a ti con tu misma divinidad. Es más, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, y te bendigo con vuestras bendiciones. Te amo con vuestro amor, te endulzo con vuestras mismas dulzuras, te honro, te adoro como hacéis entre las divinas personas. Pero ¿quién puede decir todos los desatinos que decía? No terminaría jamás si lo quisiera decir todo. Cuando me encuentro en las horas de la pasión, siento que junto con Jesús yo también abrazara la inmensidad de su obrar, y por todos y por cada uno glorifico a Dios, reparo, impetro, por todos, y por eso el decirlo todo me resulta difícil. Bueno, pues con estas palabras de Luisa, esta verdad, ¿no?, revela, pues, se revela en una amplitud inaudita, ¿no? Y es que la nueva vida en la divina voluntad, esta nueva vida, en ella nada se pierde, todo es asumido, todo adquiere resonancia universal, todo adquiere eficacia redentora. No hay acto que se disipe en esta nueva vida, en la divina voluntad, como que se disipe en el anonimato, ¿no?, del tiempo, ¿no?, sino que cada uno es sumergido, ¿no?, cada acto en la sangre de Cristo, cada uno es transfigurado, hecho luz, ¿no?, que repara, que glorifica. Por tanto, vivir en el fiat es, por así decirlo, ¿no?, participar realmente en la obra redentora, y no solo como un espectador agradecido, sino como colaborador íntimo, cuya vida se derrama
junto con la sangre preciosa del Cordero, ¿no? Del Cordero de Dios, del Cordero inmolado, ¿no? Y se derrama junto con todas, o mejor dicho, sobre todas las heridas de la humanidad, desde el principio, desde la caída, ¿no?, de Adán, ¿no?, hasta el fin de esta historia sagrada. Eran propiamente ellas las que me daban nuevamente los derechos de mi querer, y yo, por amor de ellas, decretaba la redención. Y si los demás toman parte de ella, es por causa de estas que pueden hacerlo. No hay bien que yo conceda, ni en el cielo ni en la tierra, que no sea por causa de ellas. Tremendas palabras finales de Jesús. En cualquier caso, nos ha revelado uno de los secretos más hondos del obrar divino en la historia, es decir, el modo en que Dios, en su infinita humildad, se deja condicionar amorosamente por la acogida de sus criaturas. Jesús declara que hay almas que al vivir en su voluntad divina restituyen al Padre el honor, la obediencia, la gloria que la humanidad le había negado. En estas almas pequeñas, escondidas, puras de amor, Dios encuentra la correspondencia que su querer eterno esperaba desde el principio. No se trata de una obediencia formal, ni de una perfección moral, sino de una entrega radical, una entrega de la propia voluntad, ¿no?, y de una fusión interior, ¿no?, por la cual la criatura deja de obrar por sí misma y todo lo realiza porque Dios lo quiere en ella. Quiero lo que tú quieres. Y por eso afirma el Señor que por amor a esas almas decretó la redención. No porque el sacrificio de Cristo dependiera de ellas como causa, sino porque su sí, ese sí quiero vivir vida de cielo, ¿no?, ya previsto desde la eternidad, es la respuesta libre que en el designio divino, ¿no?, Él quiso recibir, y lo quiso recibir desde el principio, ¿no? Y por tanto estas almas son el eco fiel del fiat, que la creación rompió con la caída, ¿no?, pero que la redención debía restituir, ¿no? Y en sus corazones la obra del Hijo encuentra acogida. En los corazones de estas almas, la voluntad del Padre encuentra su cumplimiento. En esos corazones, el Espíritu Santo encuentra su morada viva. Son en estas almas fundidas en el querer supremo, en el querer santísimo, en las que ya no hay fragmentación. En ellas se realiza con verdad sustancial y no meramente simbólica, ¿no?, la proclamación universal del hágase, fiat, ese hágase que la caída, ¿no?, profanó, ¿no?, la caída de Adán y Eva, ¿no?, y que luego cada cual con sus pecados personales pues ha ido suscribiendo, ¿no?, esa profanación, pero que ahora, gracias a estas almas, ¿no?, ese hágase vuelve a ser pronunciado con fecundidad esponsal, con plenitud nupcial, ¿no? Y por eso Jesús puede decir,
y aquí viene lo grandioso, ¿no? Que todos los bienes que llegan a la humanidad, todos, lo hacen por causa de estas almas. Y esto no como un privilegio ocasional, ¿no? Sino como una ley establecida en la hondura, en el hondón mismo del designio eterno. Y si esta afirmación ya nos choca, es chocante, ¿no? Pues es una afirmación que también tiene su eco en el volumen 11, ¿no? Concretamente en el numeral 70, ¿no? Que tiene como fecha 17 de marzo, ¿no? De 1914, donde el Señor declara: solo por amor a ellas conservamos la tierra. Solo por amor a ellas conservamos la tierra. Esta palabra luminosa y decisiva no admite ambigüedad. El mundo no se sostiene por equilibrios políticos, ni por logros tecnológicos, ni siquiera por la plegaria de los justos, sino por el amor silencioso de aquellos que han devuelto a Dios el querer que Él les obsequió. Estas almas, estos hijos de la divina voluntad, son como esas raíces profundas, ocultas bajo tierra, ¿no? Que no buscan reconocimiento, pero de las cuales depende el árbol entero, que no se derrumbe, ¿no? Son almas que fecundan el mundo con actos divinos, actos silenciosos, tan silenciosos como la luz, ¿no? Pero actos que son operantes como la savia, ¿no? Poderosos, tan poderosos como el querer omnipotente, como la voluntad omnipotente que los anima, ¿no? Que es el motor, ¿no? De esos actos, ¿no? Pues bueno, pues si aún estamos todavía asentando estas declaraciones, ¿no? Pues bueno, aquí viene otra. El mismo volumen 11, en el numeral 37, que tiene como fecha 29 de septiembre de 1912, lo confirma pues con otra expresión, también radical, igualmente radical. Es solo por amor de estos hijos que estoy obligado a alimentar a todos los otros. Lo repito, dice Jesús, es solo por amor de estos hijos que estoy obligado a alimentar a todos los otros. Bueno, la providencia de Dios no fluye por exigencia de justicia, sino por amor misericordioso. Y ese amor, en su manifestación concreta, se derrama por medio de estas almas que han hecho de su vida un altar perpetuo del fiat. La verdad que es que Jesús lleva aún más lejos su aseveración, ¿no? Los demás pueden participar de los frutos de la redención por causa de estas almas. Estas almas son los cauces vivientes por donde corre la gracia, la paz, la restauración del mundo. Su fidelidad cotidiana, escondida, aparentemente insignificante, sostiene la historia con eficacia real, aunque invisible. Y por eso todo bien que Dios concede, ya sea en la tierra o en el cielo, encuentra su raíz, su canal, su irradiación
en estas criaturas que se han dejado poseer totalmente por la voluntad divina. Claro que Jesús no está exaltando por sí mismas, ¿no? Como si fueran algo por sí mismos, ¿no? Los hijos de la divina voluntad. Lo que está exaltando es que estas almas que viven en la divina voluntad son precisamente grandes porque han renunciado a todo. Y lo más importante es que han renunciado a su querer humano, a ese querer ser grandes, ¿no? Para ser nada. Esa nada en la que obre, piense, respire, lata, mire, escuche, hable el querer de Dios. Dios se sirve de los que no se buscan, de los que se han despojado de sí, hasta tal extremo de que solamente Él, ¿no? Jesús, ¿no? Viva, ame, actúe en ellos, ¿no? Y en esos corazones puros, ¿no? La historia encuentra su sostén invisible. En esos corazones la creación recupera su sentido y el designio divino, ¿no? Pues se realiza con esplendor, un esplendor callado. Por eso, aunque la redención ha sido ofrecida a todos, sus frutos se distribuyen por causa de estas almas que han elegido y que eligen fundirse conyugalmente con el querer eterno. Su sí, ese sí personal, no solamente las santifica a ellas, sino que abre el cauce por el cual otros pueden beber de las aguas de la gracia. Estas almas son, pues yo diría que son imagen, espejo, ¿no? De la Madre Inmaculada, ¿no? De la Madre de la Iglesia. Son corredentoras, ¿no? No por naturaleza, claro que no, sino por participación amorosa, libre, ¿no? Y así cada dádiva que desciende, ¿no? Cada bien que florece, ¿no? Cada milagro de conversión o de paz, ¿no? Está misteriosamente vinculado a estas almas que han hecho de su vida una prolongación obrante del fiat divino. Son los cimientos invisibles del reino, ¿no? En ellas resuena el Salmo, ese Salmo 49, ¿no? Resuena yo diría que de una forma existencial, ¿no? Vital, ¿no? Hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero. Hacer tu voluntad, viviendo en tu voluntad, Dios mío, lo quiero.